El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y a sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Este relato, sobre todo, especialmente hoy con la proclamación de las bienaventuranzas, Jesús nos hace notar que a menudo y en muchas formas de relacionarnos con Jesús nos hace falta un poco de memoria, porque actuamos a veces como niños que por el juego pierden el recuerdo, y esto prácticamente es que constantemente nosotros, por la vida diaria, por las situaciones que nos está tocando vivir, no se nos permite hacer memoria de lo que Jesús nos ha comunicado a través de su palabra, de su estilo de vida y de los gestos concretos. Jesús tenía la gran cantidad de anunciarnos a nosotros las buenas noticias. Buenas noticias que en sinnúmero de ocasiones también nos comunica y se hacen evidentes en nuestra vida. Los gestos de Jesús, por ejemplo, narrados en el Evangelio. La palabra del Señor que viene a nosotros para que a través de su meditación nos ayude a poder adentrarnos más en la práctica consciente y coherente de nuestra fe. Y especialmente también podemos verlo claramente en lo que son los gestos de Jesús y los silencios. Gestos concretos. Por eso San Mateo nos narra el inicio de este evangelio, nos narra concretamente las bienaventuranzas, que son como unos principios fundamentales para que no nos olvidemos nunca de ellos. Principios, fundamentales que nos ayudarán a nosotros a poder entender ese compendio de la nueva ley presentada por Jesús, con unos puntos que son meramente básicos que nos ayudan a vivir cristianamente. Hay que tenerlo claro y concreto, porque todo esto que hoy se nos narra en el Evangelio son contraposiciones a cómo nuestra sociedad vive y que vienen a darnos a nosotros una nueva forma de vida, y prácticamente se nos muestra como el Moisés del Nuevo Testamento, porque nos muestra una nueva ley que también las bienaventuranzas tienen como destino a todo el mundo, y el maestro no solo enseña a sus discípulos, sino a todos los que le rodean. No excluye a ninguna clase de persona, sino que les presenta un mensaje universal
que es necesario también que nos ayuden a nosotros a puntualizar nuestra vida cristiana. Y estas disposiciones tienen que ayudarnos especialmente a asumirlas, porque debemos tener una conducta moral que nos pide a través de ella. Aunque la salvación es definitiva, que no se da en este mundo sino en el otro, mientras vivimos en la tierra debemos cambiar de mentalidad y transformar nuestra valoración de las cosas. Debemos acostumbrarnos a ver el rostro de Cristo, que llora en el que llora. San Pablo lo dirá. Yo lloro, dice Pablo, con el que llora, río con el que río. Una forma también de expresar mi cercanía al que necesita de mi presencia en estos momentos. Y que esa realidad de llorar con el que llora es lo que nos enseña a nosotros y nos quiere decir que vivir desprendidos para poder estar cerca del otro. Y sobre todo, vivir la mansedumbre de nuestro corazón. Vivir la mansedumbre de las realidades que verdaderamente vengan a fomentar nuestra propia santidad. Estar cerca del que llora, llorar con el que llora, dirá Pablo, especialmente la mansedumbre de un corazón que verdaderamente está cerca de Jesús, y lo que también viene a puntualizar la bienaventuranza son esas ansias de alcanzar la santidad, en la que nosotros verdaderamente tenemos que ser muy determinantes y actuar con verdadera determinación, como decía Santa Teresa de Jesús, para ser sembradores de paz y alegría. Pero muchos de nosotros a veces vamos sembrando desconsuelos, desesperanzas, porque a lo mejor nuestra experiencia de fe no es una experiencia de fe basada auténticamente en ese modo que el mismo Jesús nos enseña. Hay que vivir y hay que ir sembrando esa alegría y esa paz que dirá Santa Teresa de Jesús. Las bienaventuranzas, queridos hermanos y hermanas, son el perfume del Señor participando en la historia humana, también en la experiencia de tu fe como en la mía. Los dos últimos versículos incorporan la presencia de la cruz, la persecución, la calumnia, pero especialmente los insultos que podemos llevarnos por vivir esa experiencia de ser verdaderos sembradores de paz y alegría, de poder estar al lado del que sufre, de esas ansias de santidad, de esa determinante acción que es sobre todo especialmente la determinación con que actuamos, movidos a través de nuestras obras. Ya que hoy el Señor nos invita a la alegría cuando las cosas se ponen feas o a lo mejor humanamente son difíciles, vivamos en la coherencia de nuestra vida cristiana. Que esa coherencia se vea en la firmeza de lo que también nosotros estamos dispuestos a padecer por vivir el seguimiento del Señor. La primera lectura nos habla específicamente de algo que es tan importante en estos momentos de dificultad que nosotros vivimos. Vivir la docilidad. Pero vivir la docilidad desde una clave de cercanía de Jesús, de querer estar cerca de Él, de saber discernir los signos concretos de estos días y cómo yo veo claramente la presencia de Cristo en cada una de estas situaciones, en cada una de las realidades que con dolor estoy viviendo, pero que también con esa determinación de querer alcanzar lo que el Señor me está proponiendo, yo vivo la alegría de poder superar cualquier dificultad, contrariedad que se presentan de mil maneras. Por eso el texto de San Mateo es rotundo. Y eso nos deja a nosotros la clave para poder entender de qué nos está hablando Jesús y esta propuesta que nos está haciendo. Alégrense y regocíjense entonces. Alégrate, querido hermano. Alégrate, querida hermana, y regocíjate.
Porque todos estos padecimientos que hoy pesan sobre nosotros, nos dirá Pablo, sacarán de nosotros una mayor fuerza, una mayor esperanza, una mayor forma de poder ver la vida con clave de los mismos ojos de Jesús, mirar la realidad circundante con los mismos ojos de Jesús. Alégrense y regocíjense. Y sé que seguramente comenzarán nosotros a decir, pero ¿cómo puedo estar alegre en esta situación que vivo? Porque no he podido ver la mano providente también de Dios en esta situación. Porque por el avatar o por las situaciones que nos toca vivir, por las dificultades, nos hemos quedado más en una mirada superficial de la realidad, pero no nos hemos adentrado en aquello que de verdad para nosotros viene a ayudarnos en esos principios básicos de vivir cristianamente en esta situación. Alégrense y regocíjense, dice hoy en el Evangelio, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. De la misma manera, también nosotros tenemos que saber levantar nuestra mirada al cielo. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Es lo que hoy el Salmo nos dice a nosotros. Nuestra ayuda nos viene del Señor. Vivamos nosotros mirando al cielo, pero no desencarnándonos de las realidades circundantes que nos ayuden a nosotros a vivir nuestra experiencia de fe con una mirada de verdad cristiana, con una docilidad de aceptar el plan y el proyecto de Dios que nos invita en estos momentos actuales a vivir con más confianza. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.